En primer lugar, hablar del esqueleto axial, de su desarrollo embriológico, significa que estamos hablando del conjunto formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Recordemos que en las primeras semanas de desarrollo, a partir de la tercera semana, con la formación de las 3 capas germinativas en el proceso que llamamos gastrulación, una de ellas, el mesodermo, tiene una parte que es el mesodermo paraxial, del cual se van a separar una masa específica de células a la que llamamos esclerotoma. De estas se van a formar precisamente estas partes duras, refiriéndonos a huesos y cartílago. Esto en forma general, pero vamos a observar algunos de los hechos importantes en cada parte del esqueleto axial. En primer lugar, vale también mencionar que el desarrollo de los huesos tiene 2 vías. La una es la de la osificación intramembranosa, lo que significa que a partir de ese tejido mesenquimatoso indiferenciado, directamente las células se convierten en células óseas. Muy característico del desarrollo de los huesos planos del cráneo, tal como se puede apreciar en la imagen. Pero la otra vía es la de la formación de moldes de cartílago que luego son reemplazados por tejido óseo. Esta que está representado es la vía endocondral. Las células del mesénquima se diferencian primero en condroblastos y posteriormente esto va a ser reemplazado por tejido óseo. En el caso, en primer lugar, del cráneo, es importante identificar que en el cráneo van a darse los 2 procesos de formación, la vía endocondral y la vía intramembranosa. Pero además, tal como lo muestra el gráfico, también va a haber una participación de 2 de las capas germinativas, el mesodermo y el ectodermo. Y en el caso del ectodermo, a través de las células que derivan de él, que son las células de la cresta neural. Es lo que está representado por un lado en color azul para aquellas partes que derivan de la cresta neural y en color rojo para aquellas que derivan del mesodermo. En esta imagen se puede apreciar que durante el desarrollo intramembranoso de los huesos planos del cráneo persisten todavía regiones no osificadas que son denominadas fontanelas. Aquí están señaladas varias de ellas, y comenzando por la más grande, que es la fontanela anterior, pero que finalmente también van a convertirse en tejido óseo a través de la vía que hemos descrito, ¿no? La endocondral. Mirando la base del cráneo, también se puede entender esta relación entre la cresta neural y el mesodermo paraxial en la formación de los huesos. Cuando describimos a los huesos de la base del cráneo en su desarrollo embriológico, tenemos que recordar que estos siguen la vía endocondral. Esta parte del cráneo, por el desarrollo embriológico que tiene, es también denominado condrocráneo, del cual en azul está representado aquel que se origina de la cresta neural y que por su ubicación y relación con la notocorda es el condrocráneo precordal, mientras que el mesodermo paraxial da origen al condrocráneo cordal. En el caso del desarrollo de los huesos de la cara, hay que mencionar rápidamente algo que es importante para el desarrollo, y es la formación de los arcofaringios. Vamos a tomar como referencia estas representaciones. En la parte superior podemos observar el tubo intestinal, que en su extremo más cefálico se denomina intestino faringio. En él vemos que se forman unas bolsas o sacos, y que en torno a estas bolsas y los surcos también que se encuentran entre las bolsas, existe mesénquima, ¿okay? Mesénquima que forma arcos, ¿sí? Y este mesénquima, que se organiza en torno a las bolsas formando arcos, da origen a varias estructuras, y entre esas la que nos interesa ahora, que son los huesos del viscerocráneo. Y son los 2 primeros los que están relacionados a la formación de estos huesos del viscerocráneo.
Y es así que el primer arco da origen a la porción dorsal, el proceso maxilar, que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo y da origen al hueso maxilar, al cigomático y parte del hueso temporal. La porción ventral, el proceso mandibular, contiene el cartílago de Meckel, que lo podemos ver aquí representado con unas líneas entrecortadas y en torno al cual el mesénquima se condensa para, mediante osificación intramembranosa, dar origen a la mandíbula. Es decir, aquí hay una combinación de varios procesos, tanto de la vía intramembranosa como también de la formación de un molde cartilaginoso. En el caso del segundo arco faríngeo, este va a dar origen a los huesos más pequeños que son parte del oído medio, nos referimos al yunque, el martillo y el estribo, siendo estos los primeros en osificarse de manera completa. Bien, aquí tenemos en estas imágenes eh, problemas del desarrollo de este cráneo, ¿no? En primer lugar, la anencefalia, por una falta o defecto del cierre del neuroporo anterior, que también conlleva la falta del desarrollo de los huesos planos del cráneo, por lo que la anencefalia está acompañada inevitablemente de una acrania. En el otro caso, en la imagen señalada con la letra B, existe una parte de este cráneo no desarrollada por la cual se han salido las envolturas del encéfalo, las meninges, formando una meningocele. Otros trastornos del desarrollo, como el que vemos en la imagen, está en cambio relacionado con una fusión, con una osificación de las suturas que unen a los huesos planos, lo cual va a generar problemas en el correcto desarrollo del encéfalo. A este problema le denominamos cráneo sinostosis, en el caso particular del ejemplo que afecta a la sutura sagital. Vemos aquí otras craneosinostosis que afectan a otras de las suturas con las consecuencias en el anormal desarrollo de los huesos del cráneo y la afectación también al desarrollo del encéfalo. La imagen que vemos corresponde a una situación de acondroplasia con defectos en el desarrollo de los cartílagos y recuerdo lo que hemos señalado, ¿no? Que los huesos largos se forman por la vía endocondral, por lo que el defecto de la formación de estos cartílagos también tendrá como consecuencia un trastorno del desarrollo normal de los huesos que forman a las extremidades. Y recordemos también que los huesos de la cara siguen también esta vía de formación, la vía endocondral, por lo que también se puede notar que los huesos del macizo facial son pequeños con respecto al resto del cráneo. Ya en cuanto al desarrollo de la otra parte del esqueleto axial, que es la columna vertebral, recordemos que es el conjunto también de huesos irregulares que son las vértebras. Volvemos otra vez al mesodermo paraxial, volvemos al esclerotoma y habíamos ya señalado que es a partir de él que se van a formar estas vértebras. Pero hay un hecho particular y especial. Se fusionan y al mirar la imagen B vemos los nuevos segmentos formados y que sin embargo con respecto a otras estructuras vasculares y musculares no se da este proceso de resegmentación, lo que permite entender la disposición anatómica que finalmente guardan entre sí los discos intervertebrales, las propias vértebras y los elementos musculares, vasculares y nerviosos que se encuentran relacionados a esta columna vertebral. Como parte de este desarrollo, vale recordar a la conocida notocorda, cuando la veíamos como este cordón, ¿sí? O más alargada de células que forman el eje y que dan señales para el desarrollo de las otras capas germinativas. ¿Qué es lo que queda de esta notocorda? La parte que se incorpora al núcleo pulposo, al centro de los discos intervertebrales. También ya lo habíamos señalado alguna vez.
Aquí miramos un defecto del desarrollo de estas vértebras, y es que una parte de las vértebras, la parte más posterior o dorsal, forma un arco que limita un espacio, un canal que contiene la médula espinal. Pero el arco puede verse afectado en el desarrollo, algo que afecta a las células del esclerotoma, y no cerrarse, por lo que forma lo que conocemos como espina bífida, que en el caso de las imágenes que tenemos en pantalla, el defecto de formación del arco, a pesar de la existencia, vemos que el ectodermo que se encontraba por encima, cubriéndolo, sí ha cerrado, y la piel se encuentra tapando a esta zona de defecto de la formación del arco vertebral. A este tipo de espina bífida se le denomina espina bífida oculta, pero sin embargo se caracteriza por esto que se ve aquí en las imágenes, ¿no? La presencia de pelo en esa región, y lo que vemos en la fotografía de la radiografía es la ausencia de la parte posterior de las vértebras del arco, ¿sí? Y que se corresponde con la región del defecto que está en la foto de esta niña. Estos también son espinas bífidas, pero ya no son ocultas. Y aquí no solamente que está el defecto en el cierre de los arcos vertebrales, sino que también las envolturas que tiene la médula se han salido, ¿no? Es decir, se ha producido un meningocele. Acá en la imagen del lado derecho no solamente es que está el defecto del cierre del arco de las vértebras, sino que además también hay una exposición del tejido nervioso en esta forma más severa de espina bífida. Otros defectos del desarrollo de esta columna vertebral es el que vemos en pantalla, del síndrome de Klippel-Feil, en donde hay una fusión de las primeras vértebras cervicales. La fotografía del lado izquierdo permite observar cómo esa fusión acorta el cuello y limita la movilidad, y la imagen del lado derecho nos permite ver una radiografía en la que lo que normalmente deberían ser espacios entre un cuerpo vertebral y otro, ocupados por un disco intervertebral, acá se puede notar la ausencia del espacio y la fusión de esas vértebras. Avanzamos ahora hacia los otros huesos que componen al esqueleto axial. En este caso vemos al esternón que se desarrolla eminentemente del mesodermo de la placa lateral, de la capa parietal, y que se forma en dos partes. Aquí hay un defecto en la formación, en la que una parte de estos del esternón de cada lado no se ha fusionado y ha dejado ahí una gran fisura external por la falta de fusión. Y aquí vemos un defecto mayor, ¿no? Las dos masas que se formaron han quedado eh, separadas. Esta representación permite entender precisamente la fotografía en la que cada una de las porciones derecha e izquierda del esternón se formaron a partir del mesodermo de la placa lateral, pero no se han fusionado en la línea media, dejando estas dos partes separadas entre sí. En síntesis, podemos decir que el esqueleto axial su desarrollo embriológico está determinado por dos mecanismos de desarrollo que son el intramembranoso, que lo vimos muy propio de los huesos planos del cráneo, y del mecanismo endocondral. Pero además de eso, hemos visto que está formado a partir de mesodermo, pero también del ectodermo, cuando sobre todo miramos la parte anterior eh, que deriva de la cresta neural, tanto de los huesos del macizo facial como parte de los huesos planos, específicamente del frontal en el cráneo.